tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarme como cada jueves aquí en Debate 22. Ya sabe que después de terminar este programa puede usted verlo en YouTube vía la cuenta Noticias 22 o seguirnos como cada jueves por streaming en la página de nuestro canal 22, www.canal22.org.mx. Dicho esto, bueno, pues les cuento que hoy vamos a poner en la mesa de debate un proyecto sin duda polémico, transgresor, que mueve muchas fibras, pero sin duda necesario. Se trata de la recreación artificial asesinado en mayo del 2017. Es la imagen, la voz de Javier Valdez quien exige se esclarezca su asesinato y el de decenas, cientos de periodistas cuyos crímenes todavía permanecen en la impunidad hasta hoy. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, soy Javier Valdez, periodista y escritor. El 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué. Pero aquí estoy, como me ve, hablándole. Hoy una pandemia afecta al mundo. Pese a ello, tenemos que seguir hablando de otras dolencias que en México han cobrado aún más vidas. Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar dos veces. Por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados, desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación que desnudaron las entrañas del poder corrupto y el crimen organizado en México, que es producto de la indiferencia, por no decir complicidad de varios gobernadores y funcionarios estatales y federales. No vengo aquí a pedirle un favor, señor presidente, vengo a exigirle que cumpla con su obligación. Hasta que mi crimen y los de mis compañeras y compañeros no estén aclarados, ni nosotros ni nuestras familias tendremos paz. ¿Será que su gobierno de transformación tendrá? Hoy tiene usted, señor presidente, la oportunidad de diferenciarse de sus antecesores y hacer un cambio de verdad, de darnos justicia. Un país sin verdad es un país sin democracia. Aunque quieran callarnos, seguimos hablando. Bien, pues sin duda es una recreación pues muy fuerte que pues pone la piel de gallina a cualquiera y que sin duda también abre muchas preguntas en el terreno ético, político. En fin, que para conversar de esto y del tema, tenemos a los integrantes de la organización civil Propuesta Cívica. Sara Mendiola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jacaranda, muy bien, gracias. Y Mauricio Pérez, quien también es integrante de Propuesta Cívica y forman parte ambos pues de todo este proyecto que tiene ya un ratito, digamos que generándose en la opinión pública. Así es que, si me permiten, vamos a empezar contigo, Mauricio, para que nos pongas en un contexto rápidamente. Como decía yo, este proyecto forma parte de toda una campaña que se hizo ya desde el año pasado, que se llama Seguimos Hablando, y con la cual se han pues revivido, digamos, algunos periodistas que fueron asesinados. Pero cuéntanos, por favor, el detalle. Sí, muchas gracias por la invitación, Jacaranda. Efectivamente, la campaña de Seguimos Hablando comenzó en mayo 3 de 2019. En esta primera fase de la campaña decidimos reabrir las cuentas de Twitter de 4 periodistas asesinados en México. Durante una semana ellos volvieron a escribir y a tuitear sobre los temas que presuntamente generaron sus asesinatos y durante toda esa semana, en ese momento lo hicimos con Twitter México, y generó mucha expectativa también en cómo le íbamos a dar seguimiento a esta campaña. En este 2020 comenzamos con la idea de hacer uso de inteligencia artificial mediante un software que permite recrear físicamente a cualquier persona. Es una tecnología disponible al alcance de todos y todas, pero digamos que de manera profesional se requiere de ciertas características tanto en software como en hardware, y esta invitación surge a partir de que esta tecnología se utiliza más que nada para campañas publicitarias, para museos. Entonces, al ver estas personas de Rusia, al notar la campaña, la primera que realizamos, le surgió también la idea de qué pasaría si recreáramos algún periodista asesinado en México.
y fue así como comenzamos un largo viaje de un año para poder ver este video de 2 minutos realizado y sobre todo elegir al periodista y toda la parte creativa que realizamos para la campaña. Muy fuerte, sin duda, como lo decía hace un instante. Sara, ¿por qué deciden que sea Javier Valdez? ¿Por qué se lanzan a recrear su voz, su imagen con este software y no hacerlo, por ejemplo, como había venido sucediendo con las cuentas de Twitter, por ejemplo? Sí, Jacaranda, ya como lo explicamos, seguimos hablando, nace en 2019, pero fue una campaña muy enfocada a público o a personas que solamente hacen uso de esta red social de Twitter. Y para esta segunda edición, nosotros queríamos tener un alcance mucho más amplio a la población. Queríamos llegar a un número mayor de personas, y por eso es que elegimos recrear a este periodista y que su video pudiese salir tanto en redes sociales como en medios televisivos. Parte de lo que busca, seguimos hablando en su segunda edición, es reconstruir valores en la sociedad, que haya una reconstrucción, un acercamiento de la sociedad al periodismo y decirle a la sociedad, a las y a los periodistas en este país les están agrediendo por investigar y por estar informando a su sociedad. Elegimos a Javier Valdez porque hay un gran acercamiento a su familia. El caso de Javier Valdez, Propuesta Cívica lo representa legalmente desde 2017. Desde 2017 estamos representando a su esposa, a sus hijos como víctimas, y hay este acercamiento y esta confianza de poderles plantear un proyecto de esta magnitud, porque sabíamos de las implicaciones que llevaba recrear a Javier Valdez, un periodista asesinado por ejercer su labor en 2017, y todos los temas éticos y morales que se aparejaban. Y pues contamos desde un inicio con el apoyo de la familia. Hubo entusiasmo por parte de ellos porque había algo esencial en esto. Javier Valdez iba a hablar no solamente para exigir justicia por su crimen, sino por los de cientos de crímenes de periodistas asesinados y desaparecidos en este país. Ya. Y que siguen en la impunidad. Así es, siguen en la impunidad. Y Mauricio, tenemos muchos años contando las agresiones contra los periodistas, desapariciones, en fin, todos estos ataques que parecen no tener todavía una solución, como bien dice Sara, están en la impunidad. ¿Qué realmente ha tenido esto como efecto, sobre todo esta imagen de Javier Valdez, porque es muy fuerte, como lo hemos visto? ¿Qué repercusión ustedes han visto claramente? Porque pareciera que la sociedad está totalmente al margen, ¿no? O sea, de lo que ocurre con la prensa. Sí, efectivamente, el distanciamiento de la sociedad con la problemática de asesinatos, desapariciones y desplazamiento de periodistas es muy ajeno. Nosotros que realizamos esta labor de defensa de libertad de expresión y derechos humanos en México, lo notamos en manifestaciones cuando se llegan a realizar, pero ejercicios como estos contribuyen también a la visibilización de la problemática y a entender y a sumar la importancia del periodismo en México y por qué es importante que como sociedad adoptemos a la prensa. La prensa contribuye en la democracia en México. En las repercusiones que ha tenido la campaña en concreto, creo que primero le abre los ojos a mucha sociedad civil y a organizaciones de saber que se pueden hacer ejercicios creativos, innovadores, y también a la sociedad en general. Creo que el ver a Javier Valdez de nuevo a cuadro dirigiendo un mensaje, sin lugar a dudas, hace que se discuta. Eso fue también una de las finalidades que nosotros buscamos con la campaña, que se empezara a hablar de la temática. Se habló mucho de la ética, de hacer el video, pero también se habló de los cientos de periodistas asesinados. Y el claro ejemplo es que nosotros salimos un 29 de octubre y 2 o 3 semanas después hubo 3 asesinatos de periodistas, un periodista desaparecido que hasta la fecha no hay una localización,
agresiones para periodistas en manifestaciones sociales. Entonces, es momento también de que empecemos a hablar de la importancia del periodismo y de lo que le aporta a la sociedad. Ya. Sara, ayúdame con la numeralia, por favor, porque creo que es muy importante decirle a la gente de qué porcentaje o sea, primero, ¿cuántos crímenes ha habido en los últimos años? Por ahí tú has manejado varias cifras. ¿Cuántos han quedado en la impunidad, no? Y sobre todo, ¿quiénes son los principales perpetradores? Porque creo que ahí está el quid, pues, el problema realmente. Ayúdanos, por favor, con esta numeralia, Sara. Sí, Jacaranda. Mira, en Propuesta Cívica nosotros tenemos un monitoreo desde 2006 hasta la fecha de 133 asesinatos de periodistas. En lo que va de esta actual administración de Andrés Manuel López Obrador, 33 asesinatos. Aquí quiero hacer la anotación de la metodología que utiliza Propuesta Cívica para monitorear este tipo de agresiones, que puede diferir de otras organizaciones, pero es una cuestión metodológica. Nosotros nos enfocamos en el hecho de ¿es o no es periodista? Para poder descartar si fue por actividad periodística, ese es un segundo paso de análisis. Y tenemos 14 desapariciones de periodistas, más la que teníamos, estamos hablando de 15 desapariciones de periodistas de 2006 a la fecha. Tratándose de homicidios, el índice de impunidad va más allá del 90%. Estamos hablando que en un país donde somos el más mortífero para la prensa, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, no existen resoluciones ni investigaciones serias ni oportunas que identifiquen tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen. Y tratándose de desaparición de periodistas, es el 100%. En nuestro país, las autoridades no han resuelto un solo caso de desaparición de periodistas, lo cual es gravísimo y lo cual acentúa o perpetúa más esta situación, esta crisis de violencia contra la prensa en México. Déjenme hacer una muy breve pausa porque este punto que pone sobre la mesa, cómo se perpetúa la violencia contra los periodistas, creo que es un tema nodal. ¿Y quiénes son los actores que están contribuyendo a que esta violencia, estas agresiones y las desapariciones pues sigan ocurriendo? Así es que permítanme hacer una pausa. Sara, Mauricio, volvemos aquí a Debate 22. El Gobierno de México y la Secretaría de Cultura están contigo en la distancia. Y te invitan a conocer Contigo en la Distancia.cultura.gov.mx. Es una plataforma de libre acceso en donde encontrarás videos, documentales, libros, recorridos de museos y sitios arqueológicos. Gobierno de México. Solo podemos abrazarnos así. Besarnos de lejos. Reunirnos, pero cada uno en su casa. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven. Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Este 2021, ¿contamos todas? Contamos todos. INE. Seguimos aquí en Debate 22. 33 periodistas asesinados en lo que va de este gobierno, pues una cifra realmente compleja. Y me gustaría preguntarles, Mauricio, Sara, hace unos días escuchábamos al subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, Alejandro Encinas,
pues asumiendo que efectivamente hay una gran deuda en este terreno de la violencia contra los periodistas, y hablaba también de que efectivamente este ha sido uno de los años más mortíferos para la prensa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo recibieron estas declaraciones, tomando en cuenta que ya ha habido varios estudios, como los que ha hecho, por ejemplo, Artículo 19, hace un par de años, donde daba esta numeralia de terror, en donde decía que los principales, digamos que perpetradores de asesinatos y de violencia contra los periodistas son, en primer término, los políticos, los funcionarios, luego los partidos políticos y luego el crimen organizado? O sea, una investigación bastante compleja. ¿Cómo toman ustedes lo que dice en este momento el subsecretario de Gobernación? Sara, Mauricio. Bien, no nos toma por sorpresa, Jacaranda. Lo sabíamos, desde sociedad civil llevamos nosotros este estudio, este monitoreo, pero creo que el actual gobierno tiene que ir más allá de ese análisis. Su análisis no puede quedar ahí, es decir, son los funcionarios públicos, el mismo gobierno que está obligado a proteger a periodistas en México, es el mismo gobierno precisamente el que los está agrediendo. Entonces, creo que más allá de ese discurso político, el gobierno tendría que estar presentando su agenda, qué es lo que va a hacer para atender esta problemática, donde los funcionarios son los principales que agreden. A los periodistas en este país se les agrede de manera física, y en su agresión más violenta, el homicidio, la desaparición, se les agrede de manera digital, sobre todo son muy amenazados y acosados a través de redes, con campañas también de desprestigio, de manera legal, estas ya tan famosas demandas por daño moral, que precisamente son políticos y en su mayoría quienes están haciendo este uso de demandas en contra de periodistas que están ejerciendo un periodismo de investigación, y que son investigaciones que están exhibiendo actos de corrupción, actos de narcopolítica, y que están siendo demandados por daño moral y por unas cantidades estratosféricas. Y sumado a este tipo de agresiones se viene a sumar una cuarta modalidad, que son el discurso político. Los discursos que se están creando y recreando desde el poder político para agredir a la prensa, como una prensa fifí, como una prensa aliada del poder, como una prensa opositora de la transformación, que son discursos que no abonan nada en un país tan violento para periodistas. Ya, sin duda ese es un tema que lleva a muchos terrenos, y ya en algún momento incluso lo habíamos conversado, que sí es algo que debe tomarse en cuenta. Pero también hay una deuda histórica de una prensa que durante décadas estuvo coludida con el poder, una prensa poco independiente. Así es que me gustaría preguntarte, Mauricio, ¿qué están ustedes haciendo? ¿Cómo están trabajando, sobre todo con periodistas que son los más vulnerables, ¿no? Desde Propuesta Cívica, porque hay que decirlo, o sea, los periodistas amenazados, los periodistas asesinados, no son los que forman parte de los grandes consorcios mediáticos, son periodistas que en la mayoría condiciones muy precarias, con salarios realmente mínimos en los estados, y son a ellos, o sea, los que están siendo carne de cañón. Así es que me gustaría preguntarte y saber qué están haciendo ustedes, Mauricio, desde eso, porque creo que es importante este mensaje para la sociedad, desde ahí de Propuesta Cívica. Sí, bueno, en realidad hablar del tema de periodistas y las condiciones laborales, también el tema de amenazas y demás es muy amplio, pero yo podría compartir propiamente de Propuesta Cívica. Lo que nosotros hacemos también tiene que ver con la capacitación y capacitaciones que realizamos en estados considerados como de los más peligrosos para ejercer el periodismo, es decir, desde Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas. Son estados en los que los periodistas hemos encontrado que realizan notas por 60 pesos o 90 pesos. Entonces, desde ahí comenzamos con la sensibilización a medios de comunicación para que reconozcan la precariedad laboral de estas personas, de los reporteros que están en campo, que muchas veces hacen uso de su propia cámara o de su propio equipo, de su computadora para realizar estas notas. Nosotros hacemos cursos y capacitaciones sobre blindaje de notas,
sobre el tema de seguridad digital, sobre cómo detectar cuando hay riesgo y siempre ser muy claros que no hay ninguna nota que valga la vida de un periodista. Es decir, empezar a reconocer focos rojos de cuándo es necesario recibir asesoría de organizaciones que llevamos tiempo trabajando estos temas y también reconocer el tema emocional que están enfrentando muchos periodistas que cubren temas de nota roja, de narcotráfico. Es decir, periodistas en estados de la República no solamente viven la precariedad laboral, sino también emocional. Es algo de lo que normalmente no se habla, que enfrentan periodistas y que nosotros nos damos cuenta cada vez que normalmente al año capacitamos un aproximado de 100 periodistas y estos periodistas con este acercamiento que tenemos también reconocemos las necesidades que ellos tienen en sus lugares de trabajo y las capacitaciones que nosotros vamos adaptando para llevarles asesoría emocional. Algunos de ellos y muchas organizaciones en México también y fuera de México brindan capacitaciones, por ejemplo, en Alemania, en otros países, en España. Hay opciones también para periodistas que ya se sienten abrumados y que pueden acudir a estas organizaciones para pedir traslados y que puedan bajar un poco su perfil y su nivel de riesgo y poder hacer nuevas investigaciones. Sara, ayúdame a completar esta información, eso que está compartiendo Mauricio, que es muy importante. ¿Cómo se maximizan los niveles de riesgo en estos periodistas? Porque lo que está diciendo que hay algunos a los que les pagan 60 pesos o 90 pesos por una nota que pone en riesgo su vida, o sea, evidentemente es una cosa tremenda, ¿no? ¿Cuáles son las otras condiciones que están poniendo en riesgo a los periodistas y que ustedes las han detectado? Porque sin duda, creo que se ha dicho en varios foros, en varios momentos, bueno, pues hubo una guerra que se nos vino encima, ¿no? La guerra fallida de Felipe Calderón desde el 2006 y bueno, son un ejército de periodistas que de alguna manera pues están trabajando pues para dar cuenta de todo lo que está sucediendo. ¿Qué están detectando ustedes, Sara? Sí, mira, Jacaranda, la precariedad laboral sí la tenemos muy bien identificada como un factor de fondo que está generando esta violencia contra la libertad de expresión y que esta espiral está recrudeciendo cada vez más en periodistas. Otra de la cuestión de fondo que tenemos en este país es la gran problemática y la gran realidad de la ¿no? Que un alto índice de funcionarios están coludidos con el crimen organizado. Ya no hay esa línea de distinción y que es precisamente que los periodistas están investigando, están desarrollando investigaciones muy serias respecto del caso. Tenemos a Miroslava Bridge, asesinada también en 2017, y Miroslava valientemente estaba exponiendo cómo operaba la narcopolítica en Chihuahua y sobre todo cómo en los municipios de la sierra los presidentes municipales eran jefes de cárteles de droga, los directores de seguridad pública también pertenecían al crimen organizado. Entonces, esta tremenda colusión entre gobierno y crimen organizado, la llamada narcopolítica, es otro problema de fondo. Y una de las cuestiones muy graves que nosotros identificamos en este acercamiento y trabajo del que hablaba hace un momento Mauricio, es que las y los periodistas han hecho una morfología de la violencia. No solamente son víctimas de violencia al ser amenazados, al ser agredidos por lo que están investigando, sino también son víctimas de hacer una apropiación de la violencia que ellos están documentando, y es donde advertimos que muchas de las veces naturalizan, hay una naturalización de alguna amenaza, hay naturalización del riesgo. Y entonces es ahí cuando ellos bajan la guardia y viene una agresión. Nosotros hemos identificado que en el 99% de los casos de homicidio hubo amenazas previas. Y es lo que preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué no había el foco de alerta encendido si tenía amenazas? ¿Por qué? Porque también hay toda una ausencia de acompañamiento psicoemocional que ellos necesitan, y llega un punto en el que están ya tan naturalizados a vivir estos procesos de violencia que toman otra amenaza como una de las más que les han hecho y
viene la materialización o la complementación de la amenaza y que desgraciadamente detona o termina en un asesinato. Entonces es ahí donde nosotros nos hemos interesado muchísimo en capacitarles en cuestión de que ellos puedan generar análisis de riesgo, puedan encender sus alertas, no subestimar ninguna amenaza y un acompañamiento psicoemocional que es tan necesario para ellos. Ya, Mauricio, esta campaña que decíamos al iniciar el programa tiene ya más de un año, seguimos hablando, primero estos periodistas en Twitter y ahora esta recreación de Javier Valdés. ¿Ha sido o ustedes la han compartido con algún funcionario, con algunos partidos políticos? ¿Cuál ha sido la respuesta, el recibimiento? Sí, hemos compartido la campaña con personas en la política mexicana que obviamente está dirigida a ellos. Hemos hecho, pues también desde que salió la campaña hemos recibido muchas respuestas no oficiales a ella, sobre todo de senadores. Nosotros también tenemos un acercamiento muy cercano con personas que trabajan propiamente políticas en llegar sobre todo cuál es nuestra visión de la protección, porque hay que decir que el video forma parte de una campaña generalizada. Presentamos el video, pero también presentamos un decálogo de medidas urgentes que se tienen que ejercer para la protección de periodistas. Es decir, no solamente hacemos como el llamado a que vean a Javier, sino también Javier está de alguna manera diciendo opciones que se pueden ajustar al gobierno y que puede tomar gobierno federal y estatal para asegurar seguridad de periodistas. Agradecerles, Sara y Mauricio, que nos hayan compartido pues toda esta información, este proyecto tan importante, y no quisiera irme sin antes compartirles la página donde pueden justamente pues verificar y echarle un vistazo a todo lo que nos han compartido, este decálogo y toda la información. Así es que, Mauricio, si nos compartes, por favor, ¿dónde puede acercarse el público? Sí, claro que sí. El proyecto lo pueden encontrar en propuestacivica.org.mx/seguimos hablando. Ahí van a poder encontrar el video de Javier, la numeralia y también el decálogo que propusimos para darle salida a este tema de las agresiones contra la prensa en México. Bien, pues gracias de nuevo. Gracias también a todas y a todos por habernos acompañado aquí en Debate 22. Nos vemos el próximo jueves. Que descansen.